Buenos días, hermanos, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Hacemos este video sobre la jurisdicción, es decir, afirmamos que sí hay obispos, sacerdotes, sacramentos, hay confesión, hay bautismos válidos, hay sacramentos válidos aún en la mayoría de los países del mundo, pero basados en razonamientos lógicos, no en sofismas. Los sofismas son engaños que se usaban antes en el pueblo griego para engañar a los ignorantes. Bueno, ¿por qué hago este video? Es por el dolor que me da que muchos de mis hermanos más queridos están abandonando los sacramentos, la confesión. Están abandonando las amistades con los sacerdotes católicos y obispos porque afirman que ya no hay obispos ni sacerdotes, ya no hay nada según ellos. Una primera pregunta para ellos, pero quiero que la respondan honestamente. Antes de haber conocido a Interregnum, ¿ya habían dejado los sacramentos o iban a los sacramentos? ¿Pensaban que sí había sacerdotes y obispos tradicionales que celebraban el santo misterio de la misa de San Pío V? Si su respuesta es que sí, esto quiere decir que la mayoría de todos los hermanitos que abandonaron los sacramentos y a la Santa Iglesia Católica fueron pervertidos en sus mentes y corazones por un espíritu perverso, no de conocimiento, sino de engaño y de sofisma de este personaje Interregnum. La segunda pregunta que les tengo a todos estos hermanitos tan queridos que han sido engañados y que están siendo llevados al abismo, y que no solo ellos, sino que ellos mismos ya son como evangelizadores de las mentiras de Interregnum, les quiero hacer esta pregunta. ¿Ustedes han llevado a otras personas a caer en las mentiras de Interregnum? Fíjense bien. Si su respuesta es sí, qué grave, porque puede ser que muchas personas estén ya sin confesarse, sin recibir los sacramentos, por estas mentiras espantosas de este personaje desconocido. La tercera pregunta es, ¿van a ustedes permitir que una persona que nunca ha dado la cara, ni su nombre, ni su edad, ni su procedencia, ni su religión, porque nunca ha mostrado siquiera su acta de bautismo, nadie sabe siquiera si es católico? ¿Por qué se oculta? Miren nada más lo que está ocurriendo. Si una persona está oculta en las tinieblas, porque Interregnum no está oculto en la luz. Todo aquel que se oculta en la oscuridad es porque oculta algo, pero el que viene a la luz, sus obras son manifiestas. Yo ya interpelé a este personaje, Interregnum, para que debatiera conmigo ya en varias ocasiones. Obviamente nunca quiso. ¿Por qué? Porque hay algo oculto en él que no puede sacar a la luz. No puede ni siquiera, fíjense bien, ni siquiera puede mostrar su voz. Entonces, yo aquí otra vez, fíjense nada más, ya como cuarta vez, yo otra vez lo interpelo y lo invito a debatir, cada quien dando la cara, porque pues qué fácil, nosotros sí estamos arriesgando todo, damos la cara, nuestro nombre verdadero. Yo tengo mi acta de bautismo, se la puedo mostrar a quien guste, mi credencial del INE, mi pasaporte, identificación oficial, yo no engaño a nadie absolutamente. Bueno, esta es la pregunta. ¿Se van ustedes a dejar engañar por una persona que nunca han visto? Que no saben ni cómo se llama, no sabemos nada absolutamente, no sabemos siquiera si es un ser humano, hermanos. En ese nivel estamos. Van a decir, qué exagerado. ¿Cómo puedo decir? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguien ha escuchado su voz? Vean ustedes, hermanos, cómo está engañando a todos y no sabemos nada. Bueno, vamos a pasar a lo importante. ¿Se van a dejar engañar por un espíritu así?
Recuerden la primera pregunta, antes de conocer a Interregnum, ¿iban a los sacramentos? Fíjense bien, hermanos, lo que les quiero comentar. Ha habido ya un periodo de sede vacante que duró, por cierto, 3 años ya en la Iglesia Católica. Y un Papa verdadero ratificó y dijo que todos los nombramientos de obispos, sacerdotes, todos los sacramentos, todos los que fueron bautizados y convulgaron, todas las santas misas que se ofrecieron en este periodo de 3 años en la Santa Iglesia Católica fueron válidos. No los validó, sino que los ratificó. ¿Cómo es esto? Vamos a dar datos nuevos, hermanos, sobre esto. 1. El precedente histórico de consagraciones episcopales sin mandato pontificio durante el largo interregnum, tiempo entre la muerte de un papa y la elección de otro, entre los papas Clemente IV y Gregorio X. Fíjense bien, pues resulta que hubo un problemón en la Santa Iglesia Católica. Murió el papa, precisamente Clemente IV, y un personaje maligno que no le vamos a hacer aquí ya promoción, encerró a todos los cardenales que iban a promocionar un cónclave. Entonces los iba a encerrar, los encerró y estuvieron 3 años encerrados, no podía haber papa. Y en más lugares del mundo, pues obviamente fallecieron obispos y sacerdotes y había necesidad de hacer estas consagraciones. Se hicieron y continuaron los sacramentos, continuó la salvación de las almas. Después, ya cuando llega el Papa Gregorio X, dice efectivamente, después de un interregnum, de una sede vacante de más de 3 años, dice efectivamente todas estas, aunque no había papa, todo fue válido. Todo fue válido y yo no lo valido, yo simplemente lo ratifico, que las decisiones de los obispos fueron lo correcto. Hermanos, ya esta ley que se aplicó por un papa verdadero es válida y ningún papa hasta la fecha la ha abrogado o derogado, ha dicho que no es cierto. El Papa Pío XII nunca dijo que el Papa Clemente X estuvo en un error. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de la intención de la ley, del espíritu de la ley que dice Santo Tomás de Aquino. Ahorita vamos a volver a eso. Fíjense bien, aquí es el punto más importante. Esto es lo más importante, lo que les voy a mencionar. Una ley divina, la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo, que proviene del Espíritu Santo, que es para gloria de Dios Padre, no puede ser derogada, no puede ser borrada por una ley que se haga aquí en la tierra para la perdición de las almas. Estamos ya en el grado de que se ataca a la palabra de Dios por una ley por un decreto que hizo el Papa Pío XII sin conocer lo que se venía y que en ese momento se hizo para una situación en particular, no para dejar sin sacramentos a la Iglesia Católica. Ahora resulta ser que este personaje que no da la cara y los que apoyan y evangelizan este falso evangelio, ahora están afirmando que el Papa Pío XII hizo este decreto para la perdición de las almas. No, ¿qué no saben que Santo Tomás de Aquino dijo claramente que la ley divina es para la salvación de las almas? Entonces, ¿cómo defienden a capa y espada, hasta de manera furiosa, hermanos? ¿Cómo defienden una ley que fue hecha para un momento específico que ya no se puede aplicar para la perdición de las almas? Terrible. Esta es la ley divina que no puede ser subrogada, que no puede ser atacada, que no puede ser eliminada porque es el Espíritu Santo mismo. Nuestro Señor Jesucristo y Salvador prometió a los apóstoles y a sus sucesores que Él estaría con ellos todos los días hasta la consumación de los siglos. San Mateo 28:20. Nadie puede eliminar Mateo 28:20. Sí hay sacramentos. El Concilio Vaticano I enseñó, por tanto, así como Cristo envió a los apóstoles que había elegido del mundo,
y de la misma manera como Él mismo fue enviado por el Padre, así quiso que en su iglesia hubiera pastores y maestros hasta la consumación de los siglos. San Mateo 28:20. Contra esto, hermanos, no puede haber nada. Es terrible que esté ocurriendo esto. Ahora fíjense bien, el libro de Apocalipsis dice, es que tienes que predicar otra vez. Aquí estamos haciendo esto otra vez. En el Evangelio de San Juan dice claramente que los judíos y algunos de los discípulos que ya habían sido convertidos rechazaron los sacramentos, porque nuestro Señor Jesucristo les dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Los judíos se fueron, algunos discípulos se fueron, y hoy hay que otra vez convencer a varios de que dejen ese espíritu de error, de interregnum, para que vuelvan otra vez a la tradición de la Santa Iglesia Católica. Predicarles de nuevo, a mí no me duele predicarles de nuevo. Lo que me duele es pensar que no vayan a convertirse, además de las pruebas tan evidentes que hay. Vean nada más esto que está ocurriendo. Quiero mencionarles ahora estas nuevas evidencias, nuevas reglas de interpretación, hermanos, nuevas reglas de papas verdaderos que el Papa Pío XII no derogó y no eliminó. Aquí está, hermanos. Hay 11 reglas del Papa Gregorio IX y las 88 reglas del Papa Bonifacio VIII para la verdadera interpretación de la ley. Es que así se llaman, hermanos, se llaman reglas para la verdadera interpretación de la ley de un sumo pontífice verdadero. ¿Cómo va a ser posible que un personaje de perdición, que nadie ni siquiera ha visto ni escuchado su voz, ahora él tiene las verdaderas reglas de interpretación y que así tenga tantos seguidores y se esté llevando a tantos a la perdición? Bueno, pues aquí están las verdaderas reglas de interpretación, hermanos. Se los voy a repetir, de Bonifacio VIII y también de Gregorio IX. Vamos al punto exacto. La cuarta regla de Gregorio IX dice expresamente que la necesidad hace lícito lo ilícito. Nuestro Señor Jesucristo usó estas mismas palabras, lícito e ilícito. Es increíble que en la palabra de Dios están estas palabras para explicar claramente, y están en los ejemplos claramente cuando estos personajes también que están llevando a perder a muchos, fíjense nomás, desde aquellos entonces, le preguntaron los judíos, le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo, es que tus discípulos están comiendo aquí del trigo, están en los campos, no les es lícito hacer trabajos en sábado. Y él los remitió directamente a David. ¿Qué no saben ustedes que cuando David y sus acompañantes no tenían para comer y que solamente los sacerdotes podían comer de los panes de la proposición? Ellos lo comieron, fue algo ilícito en ese momento, pero se hizo lícito y lo pudieron hacer. No es palabra de Dios, hermanos. Después, ¿qué pasó también? ¿No les dijo nuestro Señor Jesucristo, quién si se le pierde una oveja o si se le cae una oveja, no la salvaría en sábado también? Sería ilícito ir a rescatar una oveja para los judíos y para los enemigos de la iglesia. Pero nuestro Señor Jesucristo les dijo, no, es lícito ir a rescatar esa oveja aunque sea sábado. Cuanti más, dice, sí podemos salvar a una oveja, es de mucho más valor un hombre. Entonces, si es de mucho más valor un hombre y es ley divina, ¿cómo es que están aplicando una ley que se hizo para un momento específico y la quieren aplicar para la perdición de las almas a como dé lugar? Aquí están ya las reglas de interpretación. La regla 88 de Bonifacio VIII dice que es cierto que peca contra la regla quien hace caso a la letra y deja a un lado el espíritu de la regla.
¿Cuál fue el espíritu de la regla que motivó a Pío XII a decretar que sin papa no podía haber, o sin permiso papal, no podía haber ordenaciones o consagraciones de obispos y sacerdotes? Pues esto que les voy a decir, en China en esos momentos se estaba creando esta iglesia democrática, esta iglesia comunista china, para crear obispos fuera de la iglesia y que también se llamaran católicos, con también el nombre de comunistas adheridos al gobierno chino. Entonces Pío XII se dio cuenta que el gobierno chino estaba consagrando sacerdotes y obispos. Entonces les dijo, no, es que no puede haber porque no hay permiso papal. Y si yo falleciera, no va a haber tampoco permiso y esas consagraciones son inválidas. Después fallece Pío XII y entonces las circunstancias cambian completamente. Llega un personaje masón, Juan XXIII, y entonces después llega Pablo VI, ya no hay cabeza en la Santa Iglesia Católica. Y hermanos, fíjense bien lo que les voy a decir. Hubo consagraciones de obispos, ordenaciones de sacerdotes antes de la muerte de Pío XII. Lo que este personaje maléfico, interregnum, y los que ya están haciendo de esto una doctrina verdadera, ellos están diciendo, entonces, todos los obispos que fueron consagrados con Pío XII, o con Pío XI, o con Pío X, y que todavía vivían en cuanto se murió Pío XII, ya dejaron de ser cardenales y obispos y sacerdotes. Ya no había sacramentos desde entonces, dicen ellos. ¿Y cómo es eso? Pues si un obispo consagrado con Pío XI, válidamente, antes de este decreto de Pío XII, fíjense nada más, ya deja de ser obispo porque ya se murió Pío XII y porque hay este decreto. Esto, hermanos, es un sofisma lo que estoy diciendo, es un engaño lo que ellos están manejando. Y hermanos, no hay que escucharlos. Porque si un hermanito empieza a escuchar, a ver estos videos de este personaje interregnum y otros videos, y ya deja de ir a los sacramentos, que porque dijo un personaje que nadie ha visto ni conoce, y desgraciadamente otros hermanitos que sí están, que queremos mucho y que sí dan la cara, pero que están perdiendo ya a muchos hermanitos en muchos países, desgraciadamente. ¿Ellos qué van a decir? No le pueden quitar su ordenación válida a tantos obispos, sacerdotes que fueron consagrados durante Pío XII, durante Pío XI. Después de Pío XII, estos obispos siguieron vivos con su ordenación válida, con su sucesión, consagrando sacerdotes, consagrando obispos, con sucesión apostólica. ¿Y qué quieren decir estos personajes? Engañar, me refiero a los de los videos, engañar a los demás diciéndoles que debido a este decreto de Pío XII ya no hay. Esto es un engaño completamente. Debido a las reglas de interpretación que les acabo de mencionar de papas verdaderos y que están vigentes a la fecha, las consagraciones de Monseñor Carmona y de todas las consagraciones que hizo Monseñor Carmona de sacerdotes aquí en México y en otros países son válidos, por lo cual la Sociedad Sacerdotal Trento tiene plena línea apostólica directa con nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que alguien le pueda decir a otra persona de que no haya sucesión apostólica en esta sociedad bendita y santificada por Dios. Entonces, hermanos, pongámonos por favor en oración. Pongámonos por favor en oración. Y desgraciadamente, yo sí les tengo que decir, hay que dejar de ver esos videos de estos canales en los que todavía se afirma que no hay sacerdotes. Imagínense nada más decir que no hay sacerdotes. Los sacerdotes de la Sociedad Sacerdotal Trento y otros que también tienen sucesión apostólica, no solo en México, sino en el mundo, que se levantan desde las 5 de la mañana a trabajar para el Señor, que ya a las 6 o 7 de la mañana están celebrando el santo sacrificio de la misa de San Pío V, llevando los sacramentos, confesando,
llevando los demás sacramentos, para que llegue un personaje que no tiene estudios teológicos, que nadie sabe quién es, junto con otros de sus seguidores que mal evangelizan al mundo, que digan, no, es que no es sacerdote, es que no es sacramento. Y ellos, qué ingratitud contra esos obispos y sacerdotes que dan su vida, que están todo el santo día trabajando para la Santa Iglesia, y llega un personaje sin conocimiento, sin ver el trabajo de los sacerdotes y diga, no, pues es que ni son sacerdotes, pues que para qué se confiesan, ellos ni siquiera tienen sucesión apostólica. Qué espanto, hermanos, de comentarios, qué herejía estar diciendo esto. Bueno, hermanos, pues si esto no los convence, ya no hay nada más que los pueda convencer a los que están siendo engañados y llevando al engaño a muchos. No permitan que sus hijos vean estos videos de este personaje maléfico, interregnum, que es, hermanos, es el que tiene o es el que es el espíritu del engaño. Porque si dejan que sus hijos vean a estas personas o platiquen con estas personas, pueden perder la fe en los sacramentos, dejar de comulgar, donde sí hay sucesión apostólica, y esto, hermanos, lo llevará a la perdición no solo a sus hijos, sino a ustedes junto con aquellos falsos maestros. Hermanos, esto ya no tiene que estudiarse más. ¿Por qué? Si ahí están las palabras de estos papas verdaderos, ahí está Santo Tomás, que es doctor de la Iglesia. Nadie puede ir contra un doctor de la Iglesia ni contra la ley divina. Él dijo que la ley tiene un espíritu para la salvación de las almas. Entonces, las reglas de interpretación que yo les digo son para la salvación de las almas. El decreto de Pío XII no era para dejar sin sacramentos, era para la salvación de las almas. No malinterpreten y no estén yendo contra Pío XII, que nunca quiso ir contra la existencia de la Santa Iglesia, nunca quiso ir contra los sacerdotes y obispos, y ustedes ponen en palabras de Pío XII, palabras que él no dijo, ponen pensamientos en el corazón y en el espíritu de Pío XII que él nunca quiso, pero ustedes dicen que sí. Él hizo este decreto para que ya no hubiera sacerdotes y obispos. Esto, hermanos, esto es un error gravísimo y es un pecado gravísimo también, ir así contra un papa, que él no quiso hacer este decreto para extinguir a la Santa Iglesia Católica. Si hay sacramentos, si hay Santa Iglesia, que estamos en las catacumbas, sí estamos, pero las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas, a pesar de que lo escuchen de quien lo escuchen. Aunque se vean muchos videos en YouTube, no es cierto, hermanos. Estos personajes de YouTube dicen mentiras. Hermanos, estamos en contacto. Hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.